La luz azul de la consola de mando parpadeó 3 veces antes de que la capitana Olivia Martínez se diera cuenta. Llevaba casi 20 horas despierta y el café de su taza se había enfriado hacía tiempo. La Trailblazer, la nave espacial más avanzada de la humanidad, flotaba en los confines del sistema solar en su viaje inaugural. «Capitán, estamos captando una señal inusual», dijo el teniente Greg Wilson con la mirada fija en el monitor. «No es de los nuestros». Olivia se enderezó en su silla. «Muéstrame». La pantalla principal se llenó de extraños símbolos y patrones que cambiaban y cambiaban. El puente se quedó en silencio mientras la tripulación observaba lo que todos sabían que era el primer contacto de la humanidad con vida extraterrestre. «Envíenle esto al Dr. Williams inmediatamente», ordenó Olivia. Noah Williams era el mejor xenolingüista de la Tierra, un hombre que había pasado su vida preparándose para este momento. 3 días después, llegó la nave alienígena. Era enorme, al menos 5 veces más grande que la Trailblazer y tenía la forma de una hoja de plata lisa. Se detuvo a solo 100 kilómetros de distancia. «Nos llaman». El capitán Greg dijo con voz firme a pesar de la tensión: «Abran el canal». Olivia respondió. La pantalla parpadeó y apareció una figura alta y delgada. Su piel era azul pálido con tenues patrones como el mármol. Sus grandes ojos oscuros parpadearon lentamente hacia la cámara. «Saludos, humanos de la Tierra», dijo el alienígena en un inglés casi perfecto. «Soy el embajador Steele del Consejo Galáctico, representante de 317 especies espaciales. Hemos estado observando su civilización y los consideramos listos para el primer contacto». En la Tierra, la noticia se extendió como un reguero de pólvora. La gente celebraba en las calles. Líderes religiosos celebraron. Servicios especiales y gobiernos de todo el mundo convocaron reuniones de emergencia en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. El Dr. Noah Williams, encorvado sobre pantallas llenas del texto alienígena, trabajaba con su equipo para comprender el documento que el Consejo había enviado. Los términos para que la Tierra se uniera a la comunidad galáctica. «Esto no puede ser correcto». «No», murmuró frotándose los ojos cansados. «Revise la traducción de nuevo». Su asistente, Mia Johnson, miró por encima de su hombro. «Lo he revisado 3 veces. La traducción se mantiene». Noah se levantó y caminó hacia la ventana. Observaba a la multitud reunida afuera. Estaban celebrando sin darse cuenta de lo que acababa de descubrir. «Contáctenme con el secretario general», dijo. 2 días después, en una sala segura bajo el Pentágono, los principales líderes de la Tierra se reunieron alrededor de una gran mesa. El presidente de Estados Unidos, el presidente ruso, el presidente chino y líderes de una docena de otras naciones permanecieron en un tenso silencio mientras Noah Williams explicaba sus hallazgos. «La oferta del Consejo no es lo que parece», Noah dijo señalando secciones. Del documento traducido que se muestra a la pantalla, exigen un impuesto del 30% sobre todos los recursos terrestres, restricciones a nuestro desarrollo tecnológico y un periodo de prueba de 50 años en el que no tendríamos derecho a voto en el Consejo. «Eso no es membresía», dijo la presidenta Diane Carter. El general de subyugación Frank Delgado, jefe de la recién formada Fuerza de Defensa de la Tierra Unida, se inclinó hacia adelante. «Hay más. Esta sección aquí básicamente les da el derecho a colocar observadores y fuerzas militares en cualquier lugar de nuestro sistema solar que deseen». La sala estalló en una acalorada discusión cuando se calmó. El presidente de la UE habló. «Pero, ¿tenemos opción? Claramente tienen tecnología mucho mayor que la nuestra». Olivia Martínez, quien había sido llamada de regreso a la Tierra para esta reunión, se puso de pie con el debido respeto. «Siempre tenemos opción. Los escáneres Trailblazer detectaron lecturas de energía de su nave. Son avanzados. Sí, pero quizás no tanto como quieren hacernos creer». Noah asintió y su lenguaje contiene inconsistencias. «Creo que están acostumbrados a tratar con especies que no los cuestionan». La presidenta Carter miró a su alrededor. «Entonces hagamos lo que los humanos hacen mejor. Cuestionémoslo todo y preparemos una contraoferta. El embajador Silit está a punto de aprender que los humanos no se conforman con nada». La reunión duró toda la noche. Por la mañana, la Tierra tenía su respuesta para el Consejo Galáctico. No era la que esperaban. La bahía de atraque de la nave del Consejo era enorme.
Jack Morrison se ajustó la corbata al abrirse las puertas del transbordador. El principal diplomático de la Tierra había negociado con los líderes mundiales más duros, pero nada lo había preparado para este momento. No recordaba ningún signo de debilidad. Susurró la mayor Samantha Klene, la consejera militar. De pie junto a él, su mano descansaba cerca de su arma, más por costumbre que por la expectativa de usarla. Jack asintió y dio un paso al frente. Un grupo de 5 especies alienígenas diferentes los esperaba. El embajador Silit estaba en el centro, flanqueado por criaturas que no se parecían en nada. Una era baja y robusta, con piel naranja. Otra alta, con aspecto de insecto. Bienvenidos a bordo del enviado celestial. Scat dijo, confiamos en que hayan venido a firmar el acuerdo de membresía. Jack sonrió cortésmente. En realidad, embajador, venimos a presentar la contraoferta de la Tierra. La reacción fue inmediata. El alienígena con aspecto de insecto chasqueó rápidamente. El naranja retrocedió como si lo hubieran golpeado físicamente. La piel marmórea de Ilit se oscureció notablemente. Contraoferta. La voz de Zilit perdió su suavidad. No hay contraoferta. Los términos son estándar para todas las nuevas especies. Jack abrió su tableta y mostró un documento holográfico. La Tierra agradece la oferta del Consejo, pero consideramos que varios términos son inaceptables. Hemos preparado una alternativa que beneficia a ambas partes. Uno de los alienígenas, que aún no había hablado, se acercó. Este tenía plumas en lugar de pelo y ojos amarillos brillantes. En 14.000 años, ninguna especie ha presentado una contraoferta, dijo con voz musical. Entonces quizás sea hora de un cambio, respondió Samantha. Los extraterrestres los guiaron por largos pasillos hasta una gran cámara donde docenas de especies diferentes se sentaban en gradas. Jack notó que algunos miraban a los humanos con curiosidad, otros con lo que parecía desdén, mientras Jack presentaba la propuesta de la Tierra. La cámara se volvió cada vez más ruidosa. Los extraterrestres se miraron entre sí, gesticulando y hablando en varios idiomas. Algunos se levantaron de sus asientos y se marcharon bruscamente. ¿Propone solo una contribución de recursos del 5% en lugar del 30%? Preguntó una gran criatura reptiliana. Sí, derecho a voto de inmediato, dijo Jack con firmeza. La Tierra entra como socio igualitario. ¿O no? Un extraterrestre más pequeño que el resto, con piel morada oscura. Se acercó a Jack después de la presentación. Soy Kelto de los Tourans, dijo en voz baja. Lo que hiciste hoy fue valiente. Algunos recordamos cuando ajustaron nuestros términos. Después de unirnos, no todos en el Consejo están satisfechos con el sistema actual. Antes, Jack pudo responder. Una voz retumbante llenó la cámara. Un alienígena enorme, con lo que parecía una armadura plateada en lugar de piel, descendió al suelo de la cámara. Soy el alto ministro Graf Fo, anunció. Durante milenios, el Consejo Galáctico ha mantenido el orden entre las estrellas. Las nuevas especies son guiadas hasta que comprenden nuestras costumbres. Su contraoferta demuestra que la Tierra aún no comprende su lugar en el universo. Jack se mantuvo firme. La Tierra lo entiende perfectamente, ministro. Simplemente creemos en el trato justo y el respeto mutuo. Grapal emitió un sonido que podría haber sido una risa. Admirable, pero ingenuo. El Consejo ha hablado. Acepte nuestra generosa oferta o permanezca aislado. Esas son sus únicas opciones. La delegación humana fue escoltada de regreso a su lanzadera mientras se preparaban para partir. El embajador Zilit se acercó a Jack en privado. Su especie malinterpreta la situación. Zilit dijo, voz baja. Ninguna raza ha rechazado jamás los términos del Consejo. Las consecuencias podrían ser significativas. ¿Es eso una amenaza? El embajador Jack preguntó una realidad. Algunos miembros del Consejo ya llaman a los humanos peligrosos e impredecibles. Temen en lo que podrían convertirse. Samantha se unió a ellos. Deberían, dijo con calma. De vuelta en su lanzadera, Jack miró la enorme nave del Consejo a través de la ventana. ¿Creen que negociarán?, le preguntó a Samantha. Ella negó con la cabeza. No. Pero nos mostraron algo importante. Hoy, ¿qué es ese miedo?, respondió Samantha.
A pesar de toda su tecnología y poder, respondió, nos tienen miedo y eso le da a la Tierra una ventaja que nunca esperaron que tuviéramos. Mientras su lanzadera regresaba a casa, el verdadero trabajo apenas comenzaba. La Tierra tenía que prepararse para lo que viniera después. El edificio del gobierno de la Tierra Unida, en Ginebra, bullía de actividad. El personal de seguridad se alineaba en los pasillos mientras los líderes mundiales entraban a la cámara principal. Esta sesión de emergencia solo tenía un punto en la agenda: el ultimátum del Consejo. La presidenta Diane Carter estaba de pie en el podio. Su rostro era sombrío pero decidido. La sala se quedó en silencio cuando ella comenzó a hablar. Hace 2 días, nuestra delegación regresó del Consejo Galáctico con su respuesta: acepten sus términos originales o permanezcan aislados de la comunidad galáctica. Sin negociación, sin compromiso. Pantallas alrededor. La cámara mostró todos los detalles de las demandas del Consejo. El primer ministro ruso fue el primero en responder: estos términos perjudicarían la economía de la Tierra y nos dejarían indefensos, dijo, señalando cláusulas específicas. Quieren nuestros recursos, pero ofrecen poco. A cambio, el presidente chino asintió. Estas restricciones tecnológicas nos mantendrían permanentemente dependientes de ellos. El presidente Carter miró a su alrededor. Tenemos una opción: renunciamos a nuestra independencia para unirnos a este consejo o nos mantenemos firmes. El debate duró horas. Algunos argumentaron que el aislamiento podría ser peor que las condiciones injustas. Otros insistieron en que la Tierra necesitaba demostrar fuerza desde el principio. El coronel Frank Delgado presentó la evaluación militar. Hemos analizado los escaneos del Trailblazer. El Consejo ha avanzado en tecnología, pero su nave muestra signos de antigüedad. Se ha mantenido, pero no se ha mejorado durante siglos. Esto sugiere un estancamiento al otro lado del edificio. El profesor Ethan Murphy dirigió un equipo de científicos que estudiaba los datos de tecnología alienígena recopilados durante la visita de la delegación. Irrumpió en la cámara interrumpiendo el debate. Señora presidenta, hemos logrado un gran avance, anunció. Su tecnología de escudo. Creemos que podemos replicarlo, tal vez incluso mejorarlo. Ethan sacó diagramas en la página principal. Sus sistemas se basan en principios similares a nuestro proyecto experimental de barrera cuántica. Con un esfuerzo concentrado, podríamos tener prototipos funcionales en meses, no años. Esta noticia cambió el ambiente en la sala: si la Tierra pudiera acelerar sus capacidades defensivas. El rechazo a los términos del Consejo se volvió menos arriesgado. El presidente Carter convocó a votación. Uno por uno, los líderes mundiales tomaron su decisión. La decisión fue unánime: la Tierra rechazaría el ultimátum del Consejo. Muy bien. El presidente Carter dijo: ahora nos preparamos. Coronel Delgado. Acelere nuestros preparativos de defensa. Profesor Murphy. Tiene todos los recursos necesarios para el desarrollo del escudo y todos deben comprender que esta decisión puede tener consecuencias. Al disolverse la reunión, Noah Williams se acercó a la presidenta. Señora presidenta, he estado estudiando más documentos históricos del Consejo. Compartieron algo que no cuadra. Explico. Ella dijo: el Consejo afirma tener 317 especies miembros, pero solo puedo encontrar referencias a unas 200 en sus registros históricos y hay lagunas extrañas en su cronología. Casi como si el Dr. Williams hubiera dicho que algunas especies habían desaparecido del registro por completo, las implicaciones flotaban en el aire. ¿Qué pasó con esas especies desaparecidas? ¿Rechazaron el Consejo como lo hacía la Tierra? Más tarde esa noche, Jack Morrison redactó la respuesta formal de la Tierra al Consejo Galáctico. El mensaje fue respetuoso, pero la Tierra firme rechazó los términos actuales y se mantuvo abierta a una negociación justa entre iguales. ¿Está seguro de esto? Sata Klein preguntó mientras se preparaban para transmitir el mensaje. Una vez que enviemos esto, no habrá vuelta atrás. Jack. Miró a los líderes reunidos, cada rostro mostrando determinación a pesar de la incertidumbre que se avecinaba. La Tierra ha enfrentado desafíos. A lo largo de nuestra historia, el presidente Carter respondió: cada vez que emergemos más fuertes, no comenzaremos nuestro viaje entre las estrellas arrodillándonos. El mensaje fue enviado en los días siguientes.
Se desplegaron satélites defensivos. Fuerzas militares entraron en alerta y el equipo del profesor Murphy trabajó sin descanso en la tecnología de escudos. La Tierra había tomado su decisión. Ahora enfrentarían juntos lo que viniera después. El gran salón del Consejo Galáctico estalló en caos. El embajador de Zilit estaba en el centro. El mensaje de rechazo de la Tierra aún se mostraba en la enorme pantalla detrás de él. «Esto no tiene precedentes», gritó un representante Drachari. Su rostro escamoso se sonrojó de un verde oscuro por la ira. «Ninguna especie ha rechazado jamás nuestros términos». El alto ministro Grab Fo levantó sus brazos metálicos pidiendo orden. «Los humanos han tomado su decisión, ahora nosotros debemos tomar la nuestra». Los miembros del Consejo estallaron en acalorados debates. Algunos exigieron acciones inmediatas para demostrar a otras especies que el rechazo tenía consecuencias. Otros pidieron paciencia y un mayor estudio de este inusual comportamiento humano. 3 facciones distintas formaron rápidamente el dominio, lideradas por los militaristas Dracari, insistieron en que los humanos debían ser contenidos antes de que influyeran en otras especies. Los progresistas, un grupo más pequeño, incluyendo a los Tourans, argumentaron que quizás el enfoque del Consejo hacia las nuevas especies debía reconsiderarse. Los cautelosos, la facción más numerosa, querían más información antes de tomar una decisión. «Estos humanos son peligrosos». El almirante Zervac de los Dracari declaró, «Su rechazo sienta un precedente peligroso. Debemos actuar ya». Kelto de los Tourans dio un paso al frente. «Quizás el precedente peligroso no sea su rechazo, sino nuestra renuencia a negociar de forma justa durante demasiado tiempo. Hemos tratado a las nuevas especies como recursos en lugar de socios». Mientras el debate se intensificaba, una miembro del Consejo llamada Lisa Chen escuchó atentamente. Pocos sabían que Lisa Chen no era su verdadero nombre. En realidad, era María Álvarez, una agente humana encubierta que había sido alterada quirúrgicamente para aparentar ser una especie menor del Consejo en la que se había infiltrado años antes mediante una compleja operación que involucró la captura de una nave exploradora y credenciales falsas. Al finalizar la sesión, María se escabulló a sus aposentos privados. Activó un comunicador de entrelazamiento cuántico oculto en sus objetos personales. «Águila al nido», susurró. «El Consejo se está fracturando por la decisión de la Tierra. Los dominantes presionan para una acción militar. Sugieren preparativos de defensa inmediatos en la Tierra». El presidente Carter recibió el mensaje de María. Inmediatamente llamó al coronel Delgado y al Consejo de Defensa. «Nuestro agente informa de una posible acción militar». Les dijo, «¿Cuándo se puede desplegar la tecnología de escudo de Murphy?» «Los primeros satélites ya están listos», respondió Delgado. «No son perfectos, pero sí funcionales. Podemos tener cobertura total en 2 semanas». En la estación del Consejo, la dominación no esperaba la aprobación total. El almirante Zervac ordenó la preparación de una flota de contención, 20 naves de guerra, destinadas a bloquear el sistema solar terrestre. «Lo llamaremos una medida de precaución», dijo a sus partidarios. «Para cuando los cautelosos se den cuenta de lo que está sucediendo, tendremos a los humanos rodeados». María observó estos preparativos y envió otro mensaje urgente a la Tierra. Mientras tanto, Kelto, de los Toans, se acercó a ella después de una sesión del Consejo. «Parece que...» «Preocupado por los humanos», dijo Kelto, estudiándola atentamente. María mantuvo su tapadera. «Me preocupa la unidad del Consejo. Esta situación humana nos está dividiendo». Kelto se acercó. «¿Y si la división es necesaria? Muchas especies han sufrido. Bajo las políticas actuales, los arnaxianos perdieron sus colonias exteriores. Mi gente entregó nuestra tecnología de propulsión avanzada. Quizás estos humanos nos estén mostrando otro camino. Suenas peligrosamente cerca de apoyar su rechazo». María respondió con cuidado. «No». Varias razas del Consejo observan con gran interés. Algunos ya han establecido contacto privado con la Tierra. Esto era nuevo para María. No había sido informada de otro contacto alienígena en la órbita terrestre. Los primeros satélites defensivos activaron sus escudos, zumbaron con energía basada en la tecnología adaptada del profesor Murphy. El almirante Ryan Cooper, comandante de la pequeña pero avanzada flota de la Tierra, revisó la estrategia de despliegue.
Coloquen la Trailblazer y sus naves hermanas aquí, aquí y aquí, instruyó a sus oficiales, señalando posiciones clave en el sistema solar. Si vienen, necesitamos una alerta temprana. Desconocido para la Tierra y el Consejo, una pequeña nave se había separado del enviado celestial. Su piloto, un inspector de armas del Consejo llamado Kratol, había tomado una decisión que le cambió la vida. Desertaba para advertir a la Tierra sobre lo que se avecinaba. El escenario estaba listo para una confrontación que cambiaría la política galáctica para siempre. La pequeña nave de Kressl se escapó de más rápido que la luz en el borde del sistema solar. Sus manos de 4 dedos temblaron ligeramente al activar el sistema de comunicación. Atención, naves terrestres. Soy Kratoul, de los Vexor. Inspector de armas del Consejo de Especies. Vengo con información urgente y solicito asilo. La respuesta fue rápida. Aparecieron 2 naves terrestres. Sus armas apuntaron. Su nave permaneció donde estaba. Fue la respuesta. Cualquier movimiento será considerado. Hostil. 6 horas después, KRL se sentó en una habitación segura del cuartel general de defensa de la Tierra. El coronel Delgado y el profesor Murphy lo estudiaron con cauteloso interés. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, preguntó Delgado. La piel de Krastol, normalmente verde pálido, se oscureció por la emoción. Porque ya he visto esto antes. La etiqueta de dominio de una especie. Peligroso. Entonces usa la contención como excusa para confiscar recursos. Mi propio mundo natal perdió sus colonias exteriores. De esta manera, activó un pequeño dispositivo que proyectaba esquemas detallados al aire. Esta es la flota de contención que se dirige hacia la Tierra. 20 naves de guerra lideradas por el Dracher Dreadnought, inmutable. El profesor Murphy se acercó a la proyección. Estas señales de energía coinciden con nuestros modelos teóricos. Sí, dijo Kratol. Su científico es perspicaz. La tecnología del Consejo tiene debilidades. Se basan en una fuerza abrumadora, no en la innovación. Durante siglos, han suprimido el avance tecnológico entre las especies miembros. Esta información fue transmitida al presidente Carter, quien convocó una reunión de emergencia con el almirante Cooper y sus comandantes de flota. Nuestros satélites de escudo están operativos. El almirante Cooper informó, pero solo tenemos 7 naves de guerra contra sus 20. Calidad sobre cantidad. El presidente Carter respondió, el profesor Murphy cree que su tecnología tiene vulnerabilidades que podemos explotar. Mientras tanto, la red defensiva de la Tierra se estaba poniendo en funcionamiento. Cientos de satélites formaron una red protectora alrededor del planeta, cada uno equipado con la tecnología de escudo de Murphy. El profesor había logrado un progreso notable en la mejora. Los diseños del Consejo, al incorporar principios cuánticos que los extraterrestres nunca habían explorado, se habían vuelto complacientes. Murphy explicó al equipo de defensa que no habían innovado realmente en siglos. Hemos aprendido más estudiando su tecnología durante semanas que ellos en décadas usándola en el frente diplomático. Jack Morrison trabajó incansablemente para construir alianzas. Los torianos se habían puesto en contacto oficialmente, seguidos por los arnaxianos y otras 4 especies que habían sufrido bajo las políticas del Consejo. Estamos construyendo una coalición, le dijo Jack al presidente Carter. Especies que creen que el Consejo necesita una reforma. Samantha Clan, ahora ascendida a coronel, supervisó el entrenamiento militar. Las fuerzas terrestres practicaron nuevas tácticas diseñadas específicamente para contrarrestar la tecnología del Consejo. Sus naves son poderosas pero predecibles. Les dijo a sus pilotos, luchan como negocian, esperando que todos sigan sus reglas. En órbita, el Trailblazer y sus naves hermanas tomaron posiciones defensivas. La capitana Olivia Martínez comandaba la nave insignia de la flota, ahora equipada con escudos y armas mejorados, basados en la investigación de Murphy. Todas las naves se reportan listas. Su oficial de comunicaciones dijo, bien. Olivia respondió, ahora esperemos. No tuvo que esperar mucho. Los sensores de largo alcance de la Tierra detectaron la flota del Consejo emergiendo de una órbita más rápida que la de la luz. Cerca de Júpiter, 20 naves, tal como Kratol había advertido, se unieron al almirante Cooper. El presidente Carter se encuentra en la sala de situación. La flota de contención ha llegado.
Señora presidenta, abra un canal, ordenó. Veamos si están dispuestos a hablar antes de que las cosas se compliquen. Mientras la Tierra se preparaba para un primer contacto diferente, María Álvarez continuó. Durante su trabajo en el Consejo, descubrió que varios miembros del Consejo esperaban secretamente que la Tierra tuviera éxito en su desafío. La rígida jerarquía había sofocado a muchas especies durante demasiado tiempo. Esta situación humana se está convirtiendo en un punto de encuentro. Un miembro del Consejo le susurró a otro, sin saber que María podría oírlos si lograban resistir con éxito. La implicación era clara, la postura de la Tierra no se trataba solo de la libertad de un planeta, sino que podría cambiar el curso de la política galáctica para siempre. La flota de contención se acercó. Las defensas terrestres rastrearon su aproximación. Las próximas horas determinarían el destino de la humanidad. El lugar de la humanidad entre las estrellas. La flota del Consejo se desplegó en una amplia formación cerca de Júpiter. Sus naves eran enormes, algunas de casi 1 milla de largo, con elegantes diseños que denotaban siglos de refinamiento. El almirante Zervac se encontraba en el puente de la voluntad inmutable. Su rostro escamoso tenía una expresión severa. Los humanos han desplegado satélites defensivos, informó su oficial de sensores. Primigenios pero numerosos. Zervac chasqueó la lengua con desdén, un gesto de desafío, nada más que abrir un canal a sus líderes en la Tierra. El presidente Carter observó cómo el rostro del almirante alienígena aparecía en la pantalla principal. Los ojos amarillos del Draury no mostraban ningún indicio de compromiso. Gente de la Tierra, comenzó Zervac, su rechazo a los términos del Consejo ha sido considerado una amenaza potencial para la estabilidad galáctica. Hemos llegado para garantizar su cumplimiento de los protocolos establecidos. El presidente Carter se mantuvo erguido, almirante. La Tierra no reconoce ninguna autoridad para dictar términos a mundos soberanos. Seguimos abiertos a una negociación justa como iguales, pero no seremos intimidados. La intimidación es innecesaria. Al tratar con hechos, Zervac respondió, hecho, su especie es nueva en los viajes interestelares. Hecho, el Consejo ha mantenido el orden galáctico durante 14.000 años. Hecho, su continuo desafío resultará en un aislamiento que perjudicará a su gente. El coronel Delgado se inclinó hacia el presidente. Está perdiendo el tiempo. Sus naves se están moviendo a posiciones de contención. El presidente Carter asintió, almirante. Hemos notado los movimientos de su flota. Considerar cualquier intento de bloquear la Tierra como una agresión activa. La expresión de Zervac no cambió. Simplemente estamos estableciendo un perímetro de observación, como es nuestro derecho. Al tratar con situaciones potencialmente desestabilizadoras, la conversación no conducía a nada. Mientras tanto, el teniente Ben Harris, uno de los pilotos más hábiles de la Tierra, recibió una misión especial. Su pequeña nave diplomática, camuflada con armas mínimas, se acercó a la flota del Consejo bajo una bandera de tregua. Les presento al teniente Ben Harris de la Tierra, transmitió. Llevo una propuesta diplomática final de nuestro gobierno. Era parcialmente cierto. Llevaba un mensaje, pero su propósito principal era escanear de cerca las naves del Consejo, recopilando datos sobre las frecuencias de sus escudos y sistemas de armas que no se podían detectar a distancia. Luego fue escoltado hasta la voluntad inmutable mientras caminaba por la enorme nave. Su equipo especializado, oculto en su uniforme, lo registraba todo. El exceso de confianza del Consejo jugó a su favor. Apenas lo escanearon, asumiendo que un humano primitivo no representaba una amenaza en el puente. El almirante Zervac recibió la propuesta de la Tierra. Con evidente desdén, estos términos son aún más inaceptables que antes. Dijo, tirando la tableta de datos a un lado. Exigen igualdad de condiciones. Apenas han abandonado su planeta. Mantuvo la compostura. Quizás la edad no sea la única medida del valor de una especie. La innovación y la adaptabilidad también cuentan. El almirante entrecerró los ojos. Lleven a este humano de vuelta a su nave. Preparen una demostración de advertencia. Mientras la nave de Ben partía, transmitió todos los datos recopilados a la Tierra. El profesor Murphy los recibió con entusiasmo. Esto confirma nuestras teorías. Los armónicos de sus escudos tienen un patrón de fluctuación que podemos explotar.
Pero no hubo tiempo para celebrar esta victoria de inteligencia. La voluntad inmutable disparó un rayo de energía masivo contra Europa, la luna helada de Júpiter. La estación de investigación que albergaba a 30 científicos explotó en un destello cegador. Zervac transmitió una advertencia a la Tierra: la próxima vez serán sus estaciones orbitales. Someténse a la autoridad del Consejo ahora. El ataque a Europa lo cambió todo. El rostro del presidente Carter se endureció. Esa estación estaba desarmada. Esto no es contención. Es agresión, almirante Cooper. Tiene mi autorización para defender la Tierra por cualquier medio necesario. Las naves terrestres se pusieron en formación. El Trailblazer lideró la pequeña pero decidida flota hacia la armada del Consejo. La capitana Olivia Martínez se dirigió a su tripulación. Ellos esperan que nos acobardemos o que luchemos insensatamente contra una superioridad numérica. Dijo con calma. No haremos ninguna de las dos cosas. Ejecutar el plan Rayo. Las naves terrestres aceleraron repentinamente a velocidades increíbles. Sus nuevos motores, que superaban lo que la tecnología del Consejo podía lograr, activaron los satélites defensivos en secuencia, creando una compleja red de campos de energía. La flota del Consejo disparó esperando superar fácilmente las defensas humanas. En cambio, sus armas encontraron escudos que se adaptaban y reforzaban con cada impacto. La confianza de Iral Zervac comenzó a flaquear a medida que los humanos ejecutaban maniobras que sus naves no podían igualar por primera vez en siglos. Los Drazi se enfrentaban a un enemigo que no seguía el guión esperado. La batalla por la independencia de la Tierra había comenzado. Las noticias de la batalla cerca de Júpiter se extendieron rápidamente por el espacio del Consejo. María Álvarez, aún de incógnito como Lisa Chen, observaba cómo las cámaras del Consejo estallaban con incredulidad al llegar los primeros informes. «¡Imposible!», gritó un alto representante Dracari. «¿Cómo pueden 7 naves humanas resistir contra nuestra flota?», preguntó. La respuesta llegó a través de imágenes. Las naves terrestres se desplazaron entre las naves más grandes del Consejo con una velocidad inesperada. Sus escudos parpadearon, pero resistieron contra armas que deberían haberlas destruido instantáneamente. Lo más impactante de todo era que los humanos apuntaban a puntos débiles específicos en los diseños de las naves del Consejo con una precisión asombrosa. «Han analizado nuestra tecnología». Un científico del Consejo se dio cuenta en voz alta. «Encontraron debilidades que desconocíamos». El alto ministro Graf pidió calma. «Este es un revés temporal. El almirante Zervac ajustará sus tácticas y prevalecerá». Pero María podía ver la verdad. En sus ojos, los miembros del Consejo experimentaban algo que no habían sentido en siglos: incertidumbre en docenas de mundos a lo largo del espacio del Consejo. La noticia se difundió por canales no oficiales. Especies que habían vivido bajo políticas restrictivas del Consejo durante generaciones observaban con creciente interés cómo los humanos desafiaban lo indefendible. Los torianos fueron los primeros en actuar. Kelto abordó una sesión de emergencia del Consejo. «Los humanos han demostrado que no serán subyugados». Kelto declaró firmemente que la Unión Tourana reconoce formalmente el derecho de la Tierra a la autodeterminación y al trato justo. Los espantos resonaron en la Cámara. Un miembro del Consejo rompiendo filas no tenía precedentes. «Esto es traición». Un miembro de la facción dominante gritó: «No». Kelto respondió con calma: «Esto es progreso». Durante demasiado tiempo, el Consejo ha tratado a las nuevas especies como recursos en lugar de socios. Los torianos se unen a la Tierra para exigir una reforma. En cuestión de horas, los arnaxianos hicieron una declaración similar. Al final del día, 5 especies más se habían unido a lo que rápidamente se denominó la Coalición de Reforma. María envió informes urgentes a la Tierra. Su resistencia es inspiradora. El Consejo se enfrenta a otros problemas internos. Presión como nunca antes en el sistema solar. La batalla continuó. 3 naves del Consejo habían sido desactivadas. Sus armas avanzadas eran inútiles contra las inesperadamente adaptables defensas de la Tierra. La Trailblazer había recibido daños, pero seguía operativa. Sus escudos se reconfiguraban más rápido que las armas del Consejo. El almirante Zervac se enfrentaba a una difícil decisión. Su flota no estaba obteniendo la fácil victoria que había prometido.
Peores noticias de la coalición reformista habían llegado a su tripulación, causando rumores de duda. Deberíamos retirarnos y solicitar refuerzos. Su segundo al mando sugirió retirarse antes que los humanos. Zurbak gruñó: impensable. Preparen la lanza de gravedad. La lanza de gravedad era un arma de último recurso capaz de crear una distorsión localizada que podía desgarrar la corteza de un planeta. Usarla contra un mundo poblado estaba prohibido por la ley del Consejo, pero a Zurbak no le importaban las reglas. Lo que no sabía era que la Tierra había interceptado las comunicaciones de su nave. El profesor Murphy y su equipo trabajaron frenéticamente para contrarrestar esta nueva amenaza. La lanza crea un pozo de gravedad concentrado, explicó Murphy al presidente Carter. Si podemos generar un campo opuesto en el momento del impacto, el presidente no dudó. Hagan lo que necesiten. No podemos permitir que esa arma dispare contra el Consejo. Las protestas espaciales comenzaron contra docenas de ciudadanos del mundo que nunca habían cuestionado. La autoridad del Consejo ahora exigía respuestas. ¿Por qué los recursos siempre fluían hacia el centro? ¿Por qué se suprimían las innovaciones tecnológicas? ¿Por qué las especies no podían negociar términos justos? Los líderes de la facción dominante observaron alarmados cómo siglos de control comenzaban a desmoronarse. Se convocaron reuniones de emergencia. Se hicieron planes para reprimir el creciente malestar. Este problema humano se ha vuelto contagioso, susurró un anciano Draury. Ahora se extiende más allá de la Tierra. En sus aposentos seguros, María Álvarez se permitió una pequeña sonrisa al transmitir su último informe a la Tierra. El mensaje era simple pero profundo: está funcionando. Sigue resistiendo. El Consejo está empezando a resquebrajarse. La batalla por la Tierra se había convertido en algo mucho más grande. Un posible punto de inflexión en la historia de la galaxia. El almirante Zurbak se encontraba en el puente de su nave insignia dañada. La lanza de gravedad activó su núcleo de energía, brillando con peligrosa intensidad. Tenía una oportunidad de convertir esta humillante batalla en victoria. Apunta a la luna de la Tierra, ordenó. Una demostración que no pueden ignorar. Pero mientras el arma se preparaba para disparar, las alarmas sonaron en su nave. El Pionero y otras dos naves terrestres se habían posicionado en una formación triangular alrededor de la inmutable voluntad. Patrones de energía que no se parecían a nada en los registros del Consejo rodeaban la nave insignia Dracari. ¿Qué están haciendo?, exigió Zurbak. La voz de su oficial científico tembló. Están creando una especie de campo de resonancia que interfiere con la lanza de gravedad. La energía del arma comenzó a refluir hacia su carcasa. Las señales de advertencia parpadearon en los paneles de control. Zurbak ordenó apagarla, pero era demasiado tarde. La lanza de gravedad colapsó sobre sí misma, causando una falla en cascada en todos los sistemas de la nave. La poderosa e inmutable voluntad flotaba impotente en el espacio. En ese momento, aparecieron nuevas naves en los confines del sistema solar. Los refuerzos del Consejo habían llegado, pero no estaban solos. Naves Taluranas. Cruceros arnaxianos y naves de otras 5 especies formaron una línea protectora entre la Tierra y los recién llegados. Este es el embajador kelto de la Coalición para la Reforma. La transmisión llegó a todas las naves. El conflicto termina ahora. Proponemos un alto el fuego inmediato y una conferencia diplomática. El comandante del Consejo. Los refuerzos se enfrentaron a una situación inesperada. La mitad del Consejo ahora apoyaba abiertamente la lucha terrestre. Esto significaría una guerra civil dentro del propio Consejo. Aceptamos el alto el fuego. El comandante respondió después de una tensa pausa. 3 semanas después, representantes de la Tierra y de todas las especies del Consejo. Reunidos en una estación espacial neutral, la antigua Cámara del Consejo había sido rediseñada con una mesa circular que simbolizaba la igualdad de todos. El alto ministro Graf Foe había sido destituido. En su lugar, un consejo de liderazgo temporal incluía representantes de varias facciones, incluyendo la Coalición para la Reforma, liderada por la capitana Olivia Martínez y el Dr. Noah Williams. La delegación terrestre, María Álvarez, su identidad encubierta ya no era necesaria, se unió a ellos como asesora de inteligencia terrestre. Nos reunimos para redactar una nueva carta galáctica. La sesión comenzó con un moderador,
basado en el respeto mutuo y el trato justo para todas las especies. Las negociaciones no fueron fáciles. Siglos de jerarquía e injusticias. Las políticas no se podían deshacer en días, pero se estaban construyendo las bases para algo mejor. La resistencia terrestre había inspirado a docenas de especies a exigir cambios. La práctica del Consejo de explotar nuevas civilizaciones terminó. El intercambio de tecnología reemplazó las restricciones tecnológicas. Las contribuciones de recursos se ajustaron a niveles justos. Deberíamos agradecer. El almirante Cervagnoa comentó en privado a Olivia durante un descanso que su arrogancia reveló debilidades en la tecnología del Consejo. Eso podría habernos llevado décadas descubrir de otra manera. Olivia sonrió. Adaptabilidad humana versus complacencia alienígena. No fue una lucha justa. Tras un mes de intensas negociaciones, se formó la nueva Cooperativa Galáctica. La Tierra recibió membresía completa con igualdad de derechos de voto. Las restricciones tecnológicas fueron reemplazadas por iniciativas de investigación colaborativa. Los impuestos sobre los recursos se redujeron a niveles razonables en la Tierra. El presidente Carter se dirigió al gobierno de la Tierra Unida con Kratol, ahora la primera embajadora alienígena de la Tierra, a su lado. Hoy marca un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Dijo que nos mantuvimos firmes cuando nos presionaron. Luchamos cuando fue necesario, pero lo más importante, inspiramos a otros a buscar la justicia y el respeto. Brindó con champán por la Cooperativa Galáctica, donde todas las especies son iguales. KRL también brindó. Por los humanos que enseñaron a la galaxia que incluso las tradiciones más antiguas deben ser cuestionadas cuando ya no sirven a la justicia. En los años siguientes, la Tierra se convirtió en un centro de innovación tecnológica. En la cooperativa, la rígida jerarquía que había frenado el progreso durante siglos dio paso al avance colaborativo. Las especies que antes habían sido explotadas ahora prosperaban como socios iguales. Y en toda la galaxia se difundió la historia de cómo los humanos, en su primer encuentro con la política galáctica, lo habían cambiado todo simplemente negándose a aceptar términos injustos. A veces, la mayor diplomacia consistía en saber cuándo rechazar la diplomacia por completo.